Imagínate esto. Vas caminando por la calle, tranquilo, con las manos en los bolsillos, y de repente notas algo raro. No sabes qué es exactamente, pero lo sientes. Levantas un poco la vista. Y ahí están, 2 policías al fondo, quietos, mirando, no dicen nada, no hacen nada. Pero tú ya has cambiado la forma de andar, no has hecho nada malo, no llevas nada encima. Pero aún así, bajas la voz, ajustas el paso, sigues recto. Porque en aquellos años, la policía no era solo una institución, era una presencia constante. Formaba parte del paisaje, de la calle, del barrio, del día a día. Este vídeo no va de persecuciones ni de películas, va de cómo se vivía su presencia, de lo que sentías cuando los veías, de las normas no escritas, de lo que se hacía y de lo que no. Porque hubo una época en España en la que la policía estaba ahí, siempre, y tú aprendías rápido cómo moverte cuando pasaban cerca. 1. La policía como parte del paisaje. En los años 60 y 70, la policía no aparecía solo cuando había un problema. Estaba siempre, en las plazas, en las estaciones, en los cruces grandes, en las entradas de los barrios. No hacía falta que hubiera lío. Su presencia ya cumplía una función. Tú crecías viendo uniformes, coches oficiales aparcados, parejas caminando despacio, observando. No corrían, no gritaban, no hacía falta. Bastaba con que estuvieran ahí. Y tú aprendías desde pequeño que, cuando estaban cerca, había que comportarse. No porque alguien te lo explicara, sino porque lo veías en los adultos. En tu padre, que bajaba la voz. En tu madre, que te hacía un gesto con la mano. En los mayores del barrio, que cambiaban de tema. 2. Respeto, miedo y algo más. No era solo miedo, era una mezcla rara. Respeto, precaución, prudencia. Sabías que no convenía destacar, que lo mejor era pasar desapercibido, no llamar la atención, no mirar de más. Si te preguntaban algo, respondías corto. Claro, sin chulería, sin bromas. Porque nadie quería problemas. No porque fueras culpable, sino porque sabías que discutir no llevaba a nada bueno. Ese aprendizaje no estaba en ningún manual. Lo aprendías observando, viendo cómo actuaban los demás. Y lo interiorizabas tan fuerte que, años después, aún te sorprendías bajando la voz sin darte cuenta. 3. Los controles y los documentos. Los controles eran parte de la rutina. Paraban coches, paraban motos, a veces peatones, pedían documentación, miraban, comprobaban y tú esperabas. Sacabas el carné con cuidado. No hacías movimientos bruscos, no preguntabas por qué, simplemente obedecías, porque así era como se hacían las cosas. No pasaba nada la mayoría de las veces, te devolvían los papeles y seguías tu camino. Pero el momento se te quedaba grabado. Ese silencio, esa espera, esa sensación de estar siendo evaluado. Y si no llevabas los papeles encima, ya sabías que la cosa se complicaba. No hacía falta que nadie te lo contara. Lo sabías. 4. Policía y el barrio. En los barrios, la policía era conocida. No siempre por el nombre, pero sí de vista. Sabías quién patrullaba por tu zona, a qué horas pasaban, dónde se paraban. Algunos vecinos los saludaban, otros los evitaban, pero todos sabían que estaban ahí. Y esa presencia marcaba el ritmo de la calle. Los chavales jugaban, sí, pero cuando aparecía un coche policial, el volumen bajaba. Los grupos se dispersaban un poco, no porque estuvieran haciendo nada malo, sino porque era lo normal. 5. Fútbol, fiestas y eventos. Cuando había fútbol, manifestaciones o fiestas grandes, la policía se multiplicaba. Más coches, más agentes, más vigilancia. Tú ibas al campo o a la plaza sabiendo que iban a estar. Y adaptabas tu comportamiento. No gritabas cualquier cosa. No hacías cualquier gesto.
porque sabías que te estaban mirando. No hacía falta que intervinieran. Su sola presencia ya imponía orden. 6. Tráfico, multas y carné. Conducir también era distinto. El respeto a la autoridad era automático. Si te paraban, parabas. Si te decían algo, asentías. Las multas dolían, claro, pero más dolía el disgusto, el tener que dar explicaciones en casa, porque no era solo una sanción, era una llamada de atención. Y el carné de conducir se respetaba como oro. Perderlo era un drama, así que más valía hacer las cosas bien. 7. Frases, gestos y códigos. Había frases que todo el mundo conocía. No te metas en líos. Mejor no llamar la atención. Tú, calla. No hacía falta explicar nada más. Todos sabían lo que significaba, y esos códigos se transmitían de generación en generación. 8. Cambio lento. Años. 70 y primeros 80. Con el paso del tiempo, las cosas fueron cambiando. Poco a poco. Sin ruido. La policía seguía estando ahí, pero el ambiente empezaba a ser distinto. Había más conversación, más preguntas, más normalidad. Pero muchas costumbres seguían igual, porque lo aprendido no se borra de un día para otro. 9. Mirando desde hoy. Hoy todo es distinto, la relación ha cambiado, las formas son otras, pero quien lo vivió recuerda perfectamente cómo se sentía. Ese respeto automático, ese bajar la voz, esa forma de moverte cuando veías un uniforme. No era mejor ni peor, era diferente, era así. 10. Los niños y la policía. Cuando eras crío, la policía imponía incluso más que cuando eras adulto. No porque te fueran a hacer nada, sino porque te habían enseñado a respetarlos casi sin explicaciones. En la calle, si estabas jugando al balón y aparecía un coche policial, el juego se paraba solo. Nadie lo decía, simplemente pasaba. Cogías la pelota, te apartabas y esperabas a que se fueran. Los padres usaban su figura como advertencia. No hagas tonterías, que viene la policía. Y eso bastaba. No era una amenaza concreta, era una forma de marcar límites. La policía representaba el orden, lo correcto, lo que no se discutía, y ese respeto se te quedaba grabado. Tanto que, años después, ya adulto, aún te sorprendías sintiendo ese mismo gesto interior cuando los veías pasar. 11. Lo que nunca se decía en casa. En casa no se hablaba mucho de la policía. No porque no existiera, sino porque no hacía falta. Todos sabían cómo funcionaban las cosas. Si te paraban por la calle, no llegabas a casa contando detalles. Si había un control, no se comentaba en la mesa. Si veías algo, te lo guardabas. No por miedo directo, sino por costumbre. Porque había temas que no se llevaban al comedor. Igual que pasaba con la mili, con el trabajo o con ciertas conversaciones de adultos. Ese silencio doméstico también formaba parte del paisaje. Un silencio aprendido, heredado, normalizado. 12. Cuando te paraban por si acaso. Había veces que te paraban sin motivo claro. No habías hecho nada. No corrías, no discutías, no llamabas la atención. Pero aún así te tocaba. A ver la documentación, dicho sin levantar la voz. Un vistazo rápido. Un silencio incómodo. Y tú, ahí, quieto, esperando. No preguntabas, no protestabas, no hacías bromas, porque sabías que ese por si acaso era parte del juego. No era algo excepcional, era anormal, tan normal que casi no se comentaba después. Seguías tu camino y ya está. Pero por dentro se te quedaba la sensación, esa de haber pasado un pequeño examen sin saber muy bien cuál era la pregunta. Y aprendías algo importante, que en la calle no siempre hacía falta un motivo para que alguien con autoridad se fijara en ti. Bastaba con estar allí. 13. Cuando todo cambió. Pero no del todo con los años. El ambiente fue cambiando. Se notaba. Las calles eran las mismas, pero la relación empezaba a ser distinta.
había más diálogo, más explicaciones, más sensación de normalidad. Pero muchas cosas seguían igual, porque las costumbres pesan más que las leyes. Aunque el contexto cambiara, tú seguías bajando la voz instintivamente. Seguías midiendo las palabras. Seguías notando ese gesto automático en el cuerpo cuando veías un uniforme acercarse. No porque fuera necesario, sino porque lo llevabas aprendido. Y eso es lo curioso de todo esto, que aunque los tiempos cambien, hay cosas que se quedan dentro. Formas de comportarte que no se olvidan, porque no te las enseñaron con palabras, sino con años de repetir lo mismo. Y ahora dime tú, cuando veías a la policía en la calle en aquellos años, ¿qué sentías? ¿Respeto? ¿Miedo? ¿Tranquilidad? ¿Costumbre? Déjalo en los comentarios. Aquí no se juzga, aquí se recuerda. Si te ha gustado este viaje a la memoria cotidiana de España, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo video. Porque todavía quedan muchas historias que se vivieron y pocas se contaron.